Los sumerios, la primera civilización, misterios ocultos. ¿Sabías que la historia de la humanidad comenzó a transformarse radicalmente hace más de 5.000 años, en una región conocida como Same? Los sumerios, considerados la primera civilización de la historia, surgieron en la fértil región del sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Lo fascinante es que, aunque su existencia nos parece lejana y casi mítica, dejaron un legado que todavía influye en nuestra vida moderna, desde la escritura hasta la organización social, política y religiosa. Pero detrás de sus logros visibles, los sumerios también escondían misterios que los arqueólogos y estudiosos aún luchan por comprender, revelando secretos que nos muestran cómo surgió la civilización y qué hacía a este pueblo tan extraordinario. Los sumerios fueron pioneros en muchos aspectos que hoy consideramos fundamentales para la sociedad. Inventaron la escritura cuneiforme, uno de los primeros sistemas de registro de la historia humana, lo que les permitió documentar leyes, comercio, eventos astronómicos y literatura, como el famoso poema de Gilgamesh. Esta capacidad de registrar información transformó la manera en que los humanos podían transmitir conocimiento de generación en generación, un salto monumental que marcó el inicio de la historia documentada. Sin embargo, la escritura era solo la punta del iceberg. Su organización social compleja, sus templos majestuosos y su administración del agua y la agricultura nos hablan de una civilización que entendía el poder de la planificación y la coordinación en un nivel sorprendentemente avanzado para su época. Uno de los elementos más misteriosos de los sumerios es su religión y su concepción del mundo. Sus dioses eran poderosos, a veces caprichosos, y estaban profundamente ligados a la naturaleza y los elementos que dominaban su vida cotidiana, como los ríos y la agricultura. Los templos, conocidos como zigurats, no solo eran lugares de culto, sino centros económicos y administrativos donde se controlaban alimentos, comercio y mano de obra. Esto demuestra que la religión y el poder estaban entrelazados de manera inseparable y que comprender a los sumerios requiere entender cómo mezclaban espiritualidad, política y economía en su vida diaria. Otro misterio fascinante es cómo lograron construir ciudades tan avanzadas en un entorno desafiante. La región de Same estaba sujeta a inundaciones periódicas y sequías, lo que obligó a los sumerios a desarrollar sistemas complejos de irrigación, canales y presas para garantizar la supervivencia de la agricultura. Estas innovaciones técnicas revelan un nivel de ingeniería y organización social que desafía nuestra comprensión de la antigüedad. Además, la evidencia arqueológica sugiere que los sumerios ya tenían divisiones de trabajo, especialización profesional y estructuras de gobierno que permitían administrar ciudades con decenas de miles de habitantes. Pero, a pesar de estos avances, muchos aspectos de la civilización sumeria permanecen envueltos en el misterio. Los arqueólogos aún debaten sobre el origen exacto de los sumerios, cómo lograron mantener su dominio en una región tan conflictiva y cuáles fueron los motivos que llevaron a su decadencia ante la llegada de otros pueblos, como los acadios. Incluso detalles de su lengua, cultura y rituales continúan siendo interpretados a partir de fragmentos y tablillas de arcilla, lo que convierte a Same en una ventana fascinante a un pasado remoto que sigue guardando secretos. En esta primera mirada a los sumerios, comprendemos que no se trataba solo de una civilización antigua, sino de un pueblo que sentó las bases de la vida urbana, la escritura, la organización política y religiosa, y que dejó un legado que, siglos después, seguiría inspirando a otras culturas. Los sumerios nos muestran que la historia de la humanidad está llena de ingenio, misterio y logros que a veces parecen imposibles de imaginar para su época, y que cada descubrimiento sobre ellos nos acerca un poco más a entender los orígenes de la civilización. El surgimiento de las ciudades sumerias es uno de los aspectos más fascinantes de esta civilización. A diferencia de los asentamientos agrícolas anteriores, los sumerios desarrollaron verdaderas urbes, con planificación, estructuras administrativas y complejos sistemas de irrigación que garantizaban la supervivencia de grandes poblaciones en un entorno desafiante. Ciudades como Uruk y Lagas no solo eran centros de residencia, sino también de comercio, religión y política. Su existencia marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, pues demostró que los humanos podían organizarse de manera masiva y compleja, superando los límites de pequeñas aldeas o tribus. Uruk, considerada la primera ciudad real de la historia, fue un ejemplo impresionante de urbanismo y poder. Sus murallas masivas, templos y zigurats reflejan una sociedad que valoraba tanto la defensa como la conexión con lo divino. La planificación urbana no era casual. Calles, plazas y edificios administrativos mostraban un nivel de organización sorprendente para la época. Los zigurats,
Además de ser templos, funcionaban como centros económicos donde se almacenaban alimentos, se administraba la tierra y se coordinaba el trabajo de la población. Esto evidencia que en Same, religión, economía y política estaban profundamente entrelazadas, y que entender su civilización requiere ver cómo estos elementos se complementaban en la vida diaria. La escritura cuneiforme, inventada por los sumerios, fue otra herramienta fundamental que permitió la administración eficiente de estas ciudades. Inicialmente utilizada para llevar registros contables y comerciales, pronto se expandió a leyes, literatura, historia y educación. Esta innovación no solo transformó la manera en que los sumerios organizaban sus recursos y gobernaban sus ciudades, sino que también sentó las bases de la civilización moderna, pues permitió que el conocimiento pudiera transmitirse más allá de la memoria oral y sobreviviera a generaciones. Tablillas de arcilla con contratos, listas de productos y registros legales muestran un nivel de burocracia, planificación que sorprende incluso hoy. La organización social también era compleja y jerárquica. Los sumerios tenían una estructura de clases claramente definida. La élite gobernante y sacerdotal concentraba el poder político y religioso, mientras que comerciantes, artesanos y agricultores sostenían la economía y la producción de la ciudad. Los esclavos, prisioneros de guerra o deudas impagas, completaban la base de la pirámide social. Este sistema jerárquico permitía administrar grandes poblaciones, mantener el orden y garantizar la estabilidad de las ciudades, aunque también generaba tensiones y desigualdades que podrían haber contribuido a futuras inestabilidades. Los sumerios también fueron pioneros en la organización del trabajo y la especialización profesional. La existencia de escribas, artesanos, sacerdotes y agricultores especializados evidencia que habían comprendido la importancia de dividir tareas para aumentar la eficiencia y productividad. Esta división del trabajo, junto con la escritura y la planificación urbana, permitió que las ciudades crecieran en tamaño y complejidad, consolidando el modelo de civilización que otras culturas posteriores seguirían adaptando y perfeccionando. Sin embargo, a pesar de estos avances, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Cómo surgió esta civilización en un entorno tan hostil? ¿Qué motivó la creación de sus sistemas políticos y religiosos? ¿Cómo lograron mantener la cohesión social en un mundo donde las amenazas naturales y humanas eran constantes? Estas incógnitas hacen que los sumerios no solo sean fascinantes por sus logros visibles, sino también por los misterios que rodean su génesis, sus motivaciones y su legado, que aún nos desafían a descubrir y comprender completamente. En este segundo vistazo a los sumerios, comprendemos que la combinación de urbanismo avanzado, escritura, organización social y planificación económica los convirtió en pioneros de la civilización, estableciendo un modelo que influiría en culturas posteriores y sentando las bases de muchas estructuras que hoy damos por sentadas. Los sumerios nos enseñan que incluso en tiempos remotos, el ingenio humano puede superar desafíos enormes y crear sociedades complejas, dejando un legado que atraviesa milenios y continúa despertando asombro y curiosidad. Uno de los aspectos más enigmáticos y fascinantes de los sumerios es su religión y sus misterios ocultos. La espiritualidad era el eje central de su vida diaria, y sus creencias no solo guiaban el comportamiento individual, sino que también sostenían la estructura política y social de sus ciudades. Cada ciudad tenía su propio panteón de dioses, con deidades vinculadas a la naturaleza, la agricultura y la vida cotidiana, lo que demuestra que los sumerios veían lo divino en cada aspecto de su entorno. Sin embargo, sus prácticas religiosas eran mucho más complejas de lo que parece a simple vista. Rituales, sacrificios, sigurats y tablillas con conjuros revelan un mundo espiritual lleno de simbolismo y conocimientos que hoy apenas comenzamos a descifrar. Los sigurats, majestuosas torres escalonadas que dominaban el paisaje urbano, no eran solo templos sino centros de poder político y económico. Allí se almacenaban alimentos, se administraba la mano de obra y se coordinaban actividades comerciales. Pero también eran lugares de contacto con lo divino. Los sumerios creían que sus dioses descendían a la tierra a través de estas estructuras, y que los sacerdotes tenían la capacidad de interpretar su voluntad. Cada acto religioso estaba cuidadosamente planeado y codificado, desde la construcción de los templos hasta los rituales de ofrenda, lo que evidencia un conocimiento profundo de astronomía, matemática y organización social. Otro misterio fascinante de los sumerios es su relación con los textos esotéricos y la magia. Las tablillas encontradas incluyen conjuros para protegerse de enfermedades, invocaciones para garantizar cosechas abundantes e instrucciones para comunicarse con lo sobrenatural. Esto sugiere que los sumerios combinaban religión, ciencia primitiva y magia de manera inseparable,
creando un sistema de conocimiento que controlaba tanto la vida física como la espiritual. La forma en que mezclaban lo visible con lo invisible demuestra que su visión del mundo era mucho más compleja de lo que podemos imaginar, y que sus secretos ocultos tenían un papel fundamental en la estabilidad y el poder de sus ciudades. La cosmología sumeria también presenta misterios intrigantes. Creían que los dioses habían creado a los humanos para servirles y mantener el orden del mundo, una visión que influyó en sus leyes, economía y estructura social. Los relatos mitológicos, como los encontrados en el poema de Gilgamesh o en la epopeya de Atrahasis, reflejan preocupaciones universales sobre la mortalidad, el poder divino y la búsqueda de conocimiento. Estas historias, escritas en tablillas de arcilla, no solo entretenían o instruían, sino que también codificaban secretos sobre cómo interpretar la realidad, entender la naturaleza y relacionarse con fuerzas que lo superaban. Incluso los aspectos más cotidianos de la vida sumeria estaban impregnados de simbolismo religioso. Desde la elección de la ubicación de las ciudades hasta la planificación de cultivos, la astrología y los calendarios sagrados determinaban cada acción importante. Los sumerios consideraban que ignorar la voluntad de los dioses podía traer desastres naturales, hambrunas o derrotas militares. Esto explica por qué su religión era tan estricta y por qué los rituales y prácticas ocultas se mantuvieron durante generaciones, transmitidos con precisión por sacerdotes y escribas. La religión y los misterios ocultos sumerios nos muestran que esta civilización no solo destacó por su tecnología o urbanismo, sino también por su capacidad de crear sistemas complejos de conocimiento que integraban lo espiritual, lo social y lo político. Comprender sus rituales, conjuros y relatos mitológicos nos permite acercarnos a la mentalidad de un pueblo que sentó las bases de la civilización moderna y que dejó secretos que los arqueólogos y estudiosos todavía intentan descifrar. Cada tablilla, cada sigurat y cada mito revela un fragmento de un mundo profundo y fascinante, recordándonos que los sumerios fueron mucho más que pioneros urbanos. Fueron arquitectos del misterio y custodios de un conocimiento que sigue despertando asombro y curiosidad en la actualidad. Los sumerios no solo dejaron un legado cultural y religioso impresionante, sino que también fueron pioneros en avances científicos, matemáticos y tecnológicos que aún hoy nos sorprenden. Su comprensión del mundo físico, combinada con observación detallada y registros escritos, les permitió desarrollar herramientas y métodos que sentaron las bases de la ciencia y la ingeniería. A través de la arqueología y el estudio de tablillas cuneiformes, podemos reconstruir cómo esta civilización, que floreció hace más de 5.000 años, fue capaz de crear un conocimiento sistemático que transformó la vida cotidiana y estableció precedentes que durarían milenios. En matemáticas, los sumerios fueron verdaderos innovadores. Inventaron un sistema sexagesimal basado en el número 60, que todavía utilizamos hoy para medir el tiempo y los ángulos. Gracias a este sistema, podían realizar cálculos complejos para la construcción de canales, templos y ciudades, así como para la administración del comercio y la agricultura. Los registros cuneiformes muestran problemas matemáticos avanzados, incluyendo fracciones, áreas y volúmenes, lo que evidencia una capacidad de abstracción y planificación impresionante. Este conocimiento no era solo teórico. Se aplicaba directamente a la resolución de problemas prácticos en la vida cotidiana, demostrando que los sumerios entendían la utilidad de las matemáticas como herramienta para organizar y dominar su entorno. La ingeniería sumeria también fue revolucionaria. En una región propensa a inundaciones y sequías, desarrollaron sistemas complejos de irrigación que garantizaban la fertilidad de los campos y la estabilidad alimentaria de sus ciudades. Canales, presas y depósitos de agua permitían controlar el flujo de los ríos Tigris y Eufrates, protegiendo las cosechas y asegurando la supervivencia de grandes poblaciones. La planificación de estas obras requería coordinación, liderazgo y conocimiento técnico avanzado, mostrando que los sumerios combinaban observación empírica con métodos sistemáticos para enfrentar los desafíos naturales. Además, los sumerios hicieron avances en astronomía y astrología. Observaban los movimientos de los cuerpos celestes para crear calendarios agrícolas precisos, prediciendo inundaciones y estableciendo ciclos de siembra y cosecha. Este conocimiento no solo tenía un propósito práctico, sino también religioso, ya que consideraban que los dioses influían en los astros y que interpretar sus movimientos permitía anticipar eventos divinos o desastres naturales. La combinación de ciencia y espiritualidad demuestra que los sumerios entendían el mundo como un sistema interconectado, donde la observación y el conocimiento podían ofrecer ventajas tanto materiales como simbólicas. La escritura cuneiforme, que surgió como herramienta administrativa, también permitió avances en la contabilidad, el comercio y la documentación legal.
Las tablillas registraban contratos, transacciones, leyes y tratados, lo que facilitaba la organización de las ciudades y la administración de recursos. Esta capacidad de documentar y transmitir información permitió que los conocimientos técnicos y científicos se preservaran y se transmitieran a generaciones posteriores, asegurando la continuidad del legado sumerio y su influencia sobre civilizaciones futuras, como los acadios, babilonios y asirios. Incluso la tecnología de construcción alcanzó niveles sorprendentes. Los sumerios desarrollaron técnicas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje y estructuras arquitectónicas que combinaban funcionalidad y monumentalidad. Los zigurats no solo eran templos religiosos, sino también demostraciones de ingeniería avanzada, reflejando la habilidad de los sumerios para planificar, organizar y ejecutar proyectos de gran escala. La precisión y la durabilidad de sus construcciones muestran un conocimiento profundo de materiales, geometría y resistencia estructural, lo que convierte a la arquitectura sumeria en un testimonio tangible de su genialidad. En conjunto, los avances científicos, matemáticos y tecnológicos de los sumerios revelan una civilización que combinaba curiosidad, observación y creatividad para transformar su entorno. Su capacidad para sistematizar el conocimiento y aplicarlo en la vida cotidiana demuestra que no eran solo pioneros culturales, sino también ingenieros, matemáticos y científicos que dejaron un legado que sigue influyendo en nuestra forma de entender y organizar el mundo. Cada descubrimiento arqueológico confirma que los sumerios no fueron solo los primeros en construir ciudades y escribir, sino también en desarrollar un conocimiento profundo y práctico que sigue asombrando a historiadores y científicos en la actualidad. A pesar de todos sus avances visibles, los sumerios siguen envueltos en misterios que desconciertan a arqueólogos, historiadores y estudiosos modernos. Muchas de sus prácticas, costumbres y logros aún no han sido completamente descifrados, lo que hace que esta civilización antigua continúe fascinando y generando preguntas sin respuesta. Desde el origen exacto de su pueblo hasta la desaparición de sus ciudades, cada hallazgo arqueológico abre nuevas incógnitas y evidencia que los sumerios eran mucho más complejos de lo que imaginamos. Comprender estos enigmas nos permite apreciar la profundidad de su cultura y el impacto duradero de su legado, mientras nos recuerda que la historia no siempre se revela fácilmente y que el pasado puede ser tan misterioso como impresionante. Uno de los enigmas más importantes es el origen de los sumerios. Aún no se ha determinado con certeza de dónde provinieron y cómo llegaron a Mesopotamia. Algunas teorías sugieren migraciones desde regiones vecinas, mientras que otras plantean la posibilidad de un pueblo autóctono que desarrolló la civilización de manera independiente. La falta de registros escritos que expliquen sus comienzos complica aún más la investigación, y cada descubrimiento arqueológico parece generar nuevas preguntas en lugar de respuestas definitivas. Este misterio nos recuerda que los sumerios no solo eran pioneros en avances tangibles como la escritura y la ingeniería, sino que también estaban rodeados de un halo de secretos que los hace eternamente enigmáticos. Otro misterio intrigante es la desaparición de las ciudades sumerias. Ciudades que una vez fueron centros de poder, comercio y cultura, como Ur y Uruk, fueron abandonadas lentamente y dejadas en ruinas, sin que se conozcan con precisión las causas exactas. Algunos expertos atribuyen esto a cambios ambientales, como sequías prolongadas o inundaciones, mientras que otros señalan conflictos internos, invasiones de pueblos vecinos o problemas económicos y sociales. Lo cierto es que, aunque la civilización sumeria dejó un legado inmenso, sus centros urbanos desaparecieron dejando pocas pistas claras, lo que ha generado teorías sobre catástrofes naturales, guerras y hasta eventos que hoy parecerían sobrenaturales. La religión y los textos esotéricos sumerios también plantean numerosos enigmas. Muchos de sus rituales, conjuros y prácticas ocultas no han sido completamente entendidos, y las tablillas cuneiformes que los documentan requieren interpretación especializada. Los sumerios tenían conocimientos avanzados sobre astrología, matemáticas aplicadas a ritos religiosos y técnicas de administración que combinaban lo espiritual con lo práctico, pero los significados precisos de muchos de estos registros permanecen ocultos. Esto ha llevado a teorías sobre sociedades iniciáticas, conocimientos secretos transmitidos de generación en generación y un nivel de sofisticación cultural que supera lo que se había imaginado para esa época. Además, la relación de los sumerios con otras civilizaciones de la región plantea más preguntas que respuestas. Su influencia en los acadios, babilonios y asirios es innegable, pero la manera exacta en que interactuaban, compartían conocimientos y consolidaban poder sigue siendo objeto de debate. Algunos hallazgos sugieren comercio avanzado, alianzas políticas y transmisión de ideas tecnológicas y culturales, mientras que otros indican conflictos y rivalidades.
Esta dualidad refuerza la idea de que los sumerios eran un pueblo complejo, capaz de construir un legado duradero, al mismo tiempo de mantener secretos que incluso hoy desafían la comprensión completa de los historiadores. Finalmente, los misterios sumerios nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad y la grandeza de la civilización humana. Nos muestran que incluso sociedades avanzadas pueden desaparecer sin dejar explicaciones claras, que la historia está llena de secretos y que cada descubrimiento arqueológico es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Los sumerios nos enseñan que el conocimiento y la innovación pueden coexistir con enigmas profundos, y que la fascinación por su cultura no solo se debe a sus logros tangibles, sino también a los misterios que aún guardan, recordándonos que el pasado siempre puede sorprendernos. El legado de los sumerios es tan vasto y profundo que, incluso después de la desaparición de sus ciudades y la absorción de su cultura por civilizaciones posteriores, su influencia sigue siendo palpable en muchos aspectos de la humanidad moderna. Los avances que lograron en escritura, leyes, organización urbana y tecnología no solo marcaron un hito en la historia, sino que sentaron las bases sobre las cuales se construirían otras grandes culturas, como los acadios, babilonios, asirios e incluso civilizaciones más lejanas que adoptaron sus conocimientos a través del tiempo y el espacio. Comprender este legado nos permite valorar la magnitud de sus aportes y cómo una civilización que floreció hace más de 5.000 años aún moldea nuestra manera de vivir y pensar. Uno de los aportes más significativos es, sin duda, la escritura cuneiforme. Este sistema, desarrollado por los sumerios para llevar registros contables y administrativos, evolucionó hasta convertirse en una herramienta de comunicación compleja capaz de registrar leyes, literatura, historia y conocimientos científicos. Gracias a la escritura, conceptos abstractos pudieron ser transmitidos de generación en generación, lo que permitió el desarrollo de códigos legales como el Código de Urnamo, considerado uno de los primeros cuerpos de leyes escritas de la humanidad. La capacidad de documentar y sistematizar información sentó un precedente que sería adoptado y perfeccionado por civilizaciones posteriores, demostrando que los sumerios fueron verdaderos arquitectos del conocimiento. La organización urbana y política de los sumerios también dejó una marca indeleble. Sus ciudades, con planificación estructurada, sistemas de irrigación, zigurats y divisiones de trabajo especializadas, mostraban un modelo de civilización altamente funcional. Este modelo fue imitado y adaptado por culturas vecinas, que comprendieron la importancia de la planificación, la gestión de recursos y la centralización del poder. La idea de ciudad-estado, con un equilibrio entre gobierno, religión y economía, se convirtió en un patrón replicado en otras regiones, estableciendo principios de administración urbana que siguen siendo estudiados en la actualidad. Además, los sumerios hicieron avances fundamentales en matemáticas, astronomía y tecnología que trascendieron su época. Su sistema sexagesimal, que todavía utilizamos para medir el tiempo y los ángulos, y sus cálculos de áreas y volúmenes para la construcción y la agricultura, muestran una capacidad de abstracción y precisión sorprendente. Su observación de los astros permitió crear calendarios precisos y planificar ciclos agrícolas, mientras que sus técnicas de construcción y manejo del agua sirvieron como inspiración para generaciones posteriores. Cada uno de estos avances subraya que los sumerios no solo innovaron, sino que crearon herramientas prácticas que moldearon el desarrollo de la humanidad durante milenios. El legado cultural también se refleja en la literatura y la mitología. Historias como el poema de Gilgamesh no solo son relatos heroicos o mitológicos, también contienen enseñanzas sobre la vida, la mortalidad y la relación entre los humanos y lo divino. Estos textos influenciaron a las culturas que lo sucedieron, y los temas que abordan, el poder, la ética, la búsqueda del conocimiento, siguen siendo relevantes hoy en día. La forma en que los sumerios entrelazaban narrativa, espiritualidad y enseñanza demuestra que su legado no es únicamente tangible, sino también intelectual y moral. Finalmente, el estudio de los sumerios nos invita a reflexionar sobre cómo las civilizaciones pueden impactar el mundo más allá de su tiempo y espacio. Aunque sus ciudades desaparecieron y gran parte de su cultura fue absorbida por otros pueblos, los fundamentos que establecieron en escritura, leyes, organización urbana, ciencia y religión perduran. Cada descubrimiento arqueológico nos recuerda que los logros humanos, cuando se combinan con ingenio, creatividad y observación, pueden trascender generaciones, convirtiendo a los sumerios en verdaderos pioneros que moldearon la historia de la civilización. Al concluir nuestro recorrido por la civilización sumeria, nos enfrentamos a una mezcla fascinante de logros tangibles, misterios ocultos y un legado que perdura hasta nuestros días.
Los sumerios no fueron simplemente la primera civilización. Fueron arquitectos de la organización social, maestros de la escritura, pioneros de la ciencia, la ingeniería y la astronomía, y custodios de conocimientos espirituales y esotéricos que todavía hoy desafían nuestra comprensión. Su historia nos enseña que la civilización humana no surge de manera accidental, sino que es el resultado de ingenio, organización y curiosidad insaciable, combinados con la capacidad de enfrentar desafíos extremos en entornos adversos. Uno de los aspectos más sorprendentes de los sumerios es cómo lograron integrar tantos elementos complejos en su vida cotidiana. La religión no era separada de la política ni de la economía. Los templos, los sigurats y los rituales controlaban recursos, dirigían la mano de obra y regulaban la vida de la ciudad. La escritura no solo servía para registrar transacciones, sino también para documentar leyes, historias y conocimientos científicos. Los avances en matemáticas y astronomía no eran ejercicios abstractos, sino herramientas aplicadas a la agricultura, la planificación urbana y la interpretación de los movimientos celestes. Todo esto refleja un nivel de sofisticación que, incluso hoy, nos asombra y nos invita a reconsiderar la inteligencia y creatividad de las civilizaciones antiguas. Los misterios que rodean a los sumerios también son parte fundamental de su atractivo. No conocemos con certeza su origen exacto, ni comprendemos plenamente sus prácticas esotéricas ni la causa final de la desaparición de sus ciudades. Estos enigmas convierten a los sumerios en una especie de civilización fantasma, visible en sus logros, pero con secretos que permanecen ocultos bajo capas de historia y arcilla. Cada tablilla descifrada, cada ruina excavada nos ofrece pistas, pero también nos recuerda que gran parte de su mundo sigue siendo inaccesible y que la fascinación por ellos nunca se agota. Esta dualidad entre lo conocido y lo desconocido es lo que mantiene viva nuestra curiosidad, transformando a los sumerios en un puente entre la historia y el misterio. El legado de los sumerios se refleja no solo en sus contemporáneos inmediatos, como los acadios y babilonios, sino también en la influencia que su pensamiento, escritura y organización tuvieron en civilizaciones posteriores. La idea de la ciudad-estado, los sistemas legales, la planificación urbana y la documentación escrita sentaron un modelo que fue replicado y perfeccionado a lo largo de milenios. Incluso conceptos matemáticos, astronómicos y técnicos desarrollados por los sumerios siguen presentes en nuestra vida cotidiana, desde la forma en que medimos el tiempo hasta cómo construimos y organizamos nuestras ciudades. Su huella en la historia humana es indeleble, un testimonio de que los primeros pasos de la civilización continúan moldeando nuestro presente. Al reflexionar sobre los sumerios, también debemos considerar el valor de estudiar la historia antigua. Nos permite comprender de dónde venimos, cómo surgieron las estructuras que damos por sentadas y qué tan lejos ha llegado la creatividad humana. Los sumerios nos enseñan que la civilización es posible incluso en los entornos más desafiantes, que el conocimiento acumulado puede trascender generaciones y que los misterios del pasado pueden seguir inspirando y desafiando nuestra curiosidad hoy. Cada descubrimiento arqueológico, cada tablilla descifrada y cada análisis histórico nos acerca un poco más a entender la magnitud de su legado. Si te impactó conocer los secretos y misterios de los sumerios, su organización, religión, avances científicos y legado duradero, te invitamos a seguir explorando con nosotros otras civilizaciones y acontecimientos que moldearon la historia de la humanidad. Cada cultura antigua es un universo de descubrimientos y enigmas, y seguir indagando nos permite conectarnos con nuestros orígenes, aprender de sus logros y errores, y apreciar la complejidad y el ingenio que siempre han acompañado a la especie humana. Sumérgete en la historia, descubre lo que se esconde detrás de los misterios antiguos y acompáñanos en un viaje que transforma el conocimiento del pasado en fascinación y aprendizaje para el presente.